Antes de todo, valga la aclaración que solo con dignidad habrá victoria en la revolución. 5 hispanos, 5 latinoamericanos, llamamos al pueblo para que combatamos los que por más de 500 años nos han engañado, nos han robado y nos han explotado. Pero qué bien, por fin alguien debía decirlo y no es descansar la mano con saber que puedes oírnos. Pero sería mucho mejor si además de escuchar contra las injusticias tú también empiezas a luchar. Únete, pueblo, al ejército de la verdad. Nuestras armas solo micrófonos y la dignidad. La corrupción está tan fuerte que se ha desbordado y mucho por este veneno ha sido contagiado. Pues al quedarte callado, tranquilo y relajado, a los que están robando tú los has apoyado. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Extramuros. Hoy estamos desde Cali con el artista Johan Zamboni. Johan, muchas gracias por participar acá en el programa, recibirnos acá en tu estudio. Y bueno, pues empecemos acá a viajar por este tu universo y compartírselo a la gente. La idea es que sea también como un espacio en el que nos podamos divertir, crear en conjunto y nada, pues creo que va a salir muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Entonces tú naciste acá en Cali, Sí. pero no era este barrio. No. Es que yo he vivido como en muchísimos barrios de esta misma zona. O sea, como que casi que nosotros nos pasábamos de casa cada 2 años. Una vuelta así. ¿Cómo se llama la zona? Es el oriente de Cali. El oriente de Cali. Pero yo he vivido como entre, bueno, ya más para allá sería distrito de Agua Blanca. Yo he vivido como entre distrito de Agua Blanca y Siloé. El Siloé es como mi familia materna y del distrito es mi familia paterna. Entonces nos hemos movido como mucho, así como cada 2 años nos trasteábamos, como una cosa de inestabilidad ahí fuerte, como con la vivienda. Y como siempre, como una vaina de arrendo. Y ya hay como las casas que son como estables, son la de mi abuela en Siloé y la de mis abuelos en Marroquín, en Los Lagos. Oye, ya empecemos para que me sirva de mapa. Uh-huh. Cuéntame quiénes son los invitados de hoy. Bueno, primero va a estar mi mamá, que quisiera que me ayudara un poquito a ampliar la narrativa sobre el barrio desde pues, su experiencia, primero como mujer, como también desde siendo de otra generación, porque pues como que una de las luchas colectivas de los barrios es que cada generación se encarga de que sus hijos estén un poquito mejor en la siguiente, ¿no? Entonces por eso mismo cuando uno se va a los relatos de la mamá y luego de la abuela, luego de la bisabuela, pues te das cuenta que cada una estaba peor que la anterior. Estamos aquí con Johan, con su mamá. Muchas gracias por participar. Hola, soy Shirley. Cuando Johan les dijo a ustedes pues, que quería estudiar, Johan estudió entonces arte en la Escuela de Bellas Artes de Cali, ¿no? Y a ustedes, ¿cómo les pareció? Pues la verdad, yo lo estaba formando en un colegio de bachiller comercial. Yo quería que él estudiara para trabajar en un banco. Pero pues yo le respeté a él, pues después de ver que él era una persona muy talentosa, respeté su vocación y lo fui llevando, aunque yo a Bellas Artes la veía como un espacio de gente rica, que no teníamos espacio ahí. Yo lo veía y dije, pero sigamos adelante. Pero yo veía que era mucho para nosotros, la verdad. Para ser realistas, era mucho para nosotros.
la casa de la que él habla está ubicada en Siloé. La casa de mi abuelita materna, que ya ahorita ya no está con nosotros. Y pues una mujer luchadora, guerrera, que armaba y desbarataba la casa. Hablábamos de construcción de bareque, una casa de bareque, que ella armaba, recogía pasto, buñiga de vaca, y armaba eso, la embutía esterilla, embutía en esa casita, y luego la pintaba con cal. La invención un poquito del asunto del barrio, que nace de unos malestares y unas prácticas como que son muy reales y se dan muy ahí, pero también nace de ficciones y son como vainas que se construyen como en función de otras cosas. Y creo que la mujer es muy importante ahí. Lo dijiste ahorita, la mamá, la abuela. Ajá. Sí, que eso fue también pensando en el estallido social acá. Como que esa parte tuvo una fuerza muy grande, ¿no? Como que se centró todo mucho en el asunto de la primera línea, pero las madres tuvieron un papel en la lucha política muy, muy fuerte. Y como que sí, me parece chévere pensar que todos estos elementos componen esa narrativa del barrio. Como que por eso también para mí es importante que hable, no sé, de mi mamá, mi tía. Yo siento que también mucho de la identidad de uno se compone como en negativo, como en lo que no es. En lo que no sos, que es pues el lugar normativo también de cómo se espera la ciudad, que son los caleños, por ejemplo. Esta es una ciudad muy segregada, ¿no? Como que vos vas a ver y racialmente es una ciudad segregada. En esta parte de la ciudad o en todas las partes marginales de la ciudad vive sobre todo gente indígena y gente negra, desplazada por la violencia en zonas rurales. Y ahí es donde es difícil encontrar o formar una identidad desde ese menosprecio de esta ciudad que es así de segregadora, ¿no? Como que todo lo que tiene que ver con nosotros es como lo que está mal, ¿no? Como incluso esta parte de la ciudad es como si no fuera parte de Cali. Y pues desde acá es donde se ha construido lo que sucede en el centro de la ciudad, porque la gente que va a trabajar al centro somos la gente de acá, ¿no? Como que, no, por ejemplo, nuestras formas de movilidad social han sido desde ese lugar del ir a trabajar en un espacio, ¿no? Entonces como que vos, no sé, nuestras relaciones con gente gomela son muy pocas. Por ejemplo, pero son pocas, sí, pero para vos, por ejemplo, vos siempre me inculcaste mucho un tema de cierta distancia, como, pero también desde la distancia. sí, como que De la está muy, desconfianza. como muy por allá, lejos de nosotros, como que no. Como que eso pasaba también. Por ejemplo, yo veía un centro comercial y para mí eso no era como de acceso. Para mí no era como que podía entrar allá. Eso no me pertenecía, no estaba para mí. Es tanto por lo que le estaba contando de Bellas Artes. Yo veía que no era para mi hijo porque pues siempre ha existido esa creencia de que somos inferiores a eso y que no está disponible para nosotros. Entonces yo por eso no creí que mi hijo fuera a estudiar ahí. Más sin embargo insistí y pues gracias a Dios se dio. Para mí es demasiado importante el asunto de la autorrepresentación en ese sentido, porque siento que el relato históricamente ha estado en las manos de otras personas, el relato sobre nuestras vivencias. Entonces, pues a mí sí me parece muy, muy importante la posibilidad de que exista, pues ahorita hay esta movida de artistas que pertenecen a esas realidades, hablando sobre esas realidades.
¿Johan jugó fútbol? Sí, un montón. Sí, bastante. ¿Sí? Era bueno. Era bueno. Fútbol 11 acá duro. Sí. ¿Y de qué jugabas? De volante 10. ¿Sí? Mucha gente Volante de siempre dice creación. eso, mucha gente se... No, De pero era volante bueno. de investigación, creación. No, pero sí le pegaba. Sí, estuviste en liga y todo, o sea, Sí, ya sí, serio. entrenaba y tal. No, pero no... No, pues sí, Profesional. pero a nivel ciudad, pues, o sea, Sí, jugar... pero no... O sea, como que nunca tiré para... Mi papá quería que metiera más como para volverme profesional, pero no me... O sea, no sé si hubiera llegado tampoco, pero yo siento que me hubiera abrumado mucho como que la cosa del fútbol es demasiado foco de gente mirándote y opinando sobre vos. También era una forma bacana de recorrer el barrio, porque como se armaban los amistositos con pelados de, no sé, otros equipos de otros barrios, entonces uno... Como que esa también era una forma de medio de pasar fronteras invisibles. Eso me pareció una experiencia bacana como de ir con mi papá, pues también como él jugaba su propio fútbol y yo iba a verlo. También entrábamos como a canchas así en barrios que pues uno no se metería sino a jugar fútbol, pues. Entonces fue una forma bacana ahí de moverse por el territorio, pues. Y acá llegamos a estas figuras, esculturas, que creo que hay alguna referencia en alguna de tus obras, ¿o no? Sí, es de una pinturita de las dos. Estas dos. Tengo una de las jirafas, no me acordaba, una de las jirafas y otra de los rinocerontes. Me parecía muy bacano pues esa forma de escultura como que es como bidimensional, pero tiene ese volumen, ¿no? Como una Claro, mira la composición bidimensionalidad. que se Ajá. genera acá. Entonces sí, también es como una memoria muy particular del barrio, lleva como una buena cantidad. Yo creo que esto está que desde que yo estaba niño o antes. Claro, ¿Mucho de antes? niño. Antes sí, claro. Sí. Sí, entonces como que tengo mucha Es que nostalgia. lo que es nuevo es ese parquecito que hay allá. Sí. Porque, la cancha es lo más nuevo, porque el resto Las canchas sintéticas, eso sí fue como una modita que se puso después, pero... Pero esto sí es viejito. Y aparte que es como ese trabajo sobre el cemento, también es la forma en la que está hecho, por ejemplo, allá el monumento de la Resistencia. Hay como Es lo mismo. hay unos conocimientos también sobre la construcción que es muy chévere que se desplazan al arte e incluso al mobiliario, ¿no? Como las sillas donde estábamos sentados, son como unas sillas todas improvisadas con bloques de cemento, no sé qué, y eso se ve como mucho el verdadero hechizo, lo hechizo en su espacio natural, pues. Vamos acá está y entonces los rinocerontes es la otra, ¿no? Sí, esos rinocerontes donde yo los tengo, la pinturita que yo tengo están rojos. En ese momento los habían pintado de rojo. Y ya me acabo de acordar por qué me interesé en ese rinoceronte, es porque acá hay una cosa con que las papeletas de bazuco tienen diseños, tienen como una gráfica para atraer al consumidor. No, es para distinguir los territorios, como si me comienza a aparecer papeleta con tu diseñito. Es que estás comprando allá y... Es que estás comprando allá, estoy intentando, si no la encontramos sería increíble. Pero el diseño de esa papeleta, ahorita yo creo que yo la tengo en una libreta para mostrárselas, es un caballo amamantando un potrico, me imagino, pero es una cosa roja rarísima. O sea, es el diseño más raro de todas las papeletas de bazuco. Y yo asocié eso con este rinoceronte. Entonces, como yo hago esos juegos de como imágenes que aparentemente no tienen relación y luego se va formando ahí como el rizoma, pues lo que está. Encontrar lazos en lo que aparentemente no hay. Exacto. Para eso se requiere una cierta sensibilidad que yo creo que esa sí es una labor y una responsabilidad Sí, total. berraca del artista. O sea, que si el artista sirva para eso es encontrar esos lazos Total. donde aparentemente no los hay.
también hay una obra que yo hice con una anécdota sobre ella. Todo lo de los ladrillos tienen que ver con una anécdota de ella con antojos en el embarazo de comer ladrillo. Embarazada comía ladrillo, casi me como una casa. Me pegaba de un pedacito así, comenzaba a comer ladrillo. Era como su antojo. El antojo. Era como el antojito que tenía, pero fue casi todo el embarazo. Pero claro, como que mi mamá me cuenta eso y yo tenía una sensación muy rara. O sea, como esas cosas que uno no explica en las obras porque son demasiado imposibles, pero mi sensación de cosa gástrica, de cosa que tiene que ver con el sistema digestivo, con los ladrillos, es muy fuerte, porque yo me imagino a mi mamá comiéndose eso. Y mi sensación con la casa, ni siquiera es como de eso, ni siquiera es como una cosa de repulsión, sino es una cosa muy rara que a mí me pasa como cuando veo el ladrillo y la sensación de que vos estás en la casa, como porque la única posibilidad de que eso pase es que la casa esté en obra negra. Entonces esa sensación como que vos estás en una casa que es como medio un organismo, como un organismo ahí vivo que estás como en su interior y que vos te lo puedes como comer y que está como desnudo también, ¿no? Como que esa cosa de las superficies como acabadas. Y que quizás no es tan estable como uno quiere que tener esa sensación, como que se está desmoronando, Exacto, ¿no? que Esa es sensación. posible comerse esa cosa que es dura, supuestamente. Entonces esa cosa sobre la dureza, sobre la capacidad de material también de ser tan noble, de dejarse esculpir y hacer esos retraticos, y esta cosa también de ese mito de la creación sobre el barro, ¿no? Y como que los ladrillos son de barro. Pero ese gesto de raspar es muy diferente al gesto de moldear. Y como que el trabajo también se comienza a alimentar de eso. Que también, por eso me interesa que esté la historia ahí contada por mi mamá, porque es como que son relatos transversales que construyen el sentido de eso, pero no es la explicación, no es el significado. Luego viene John J, que es un rapero de Zona Marginal, que es un grupo de acá del oriente de Cali, es un barrio aquí vecino, La Unión, que quiero que él nos comente como con su proceso desde la música, también como que su experiencia personal es muy... todo lo que está lejos de los estereotipos, ¿no? Como el pelado del barrio que rapea y tal, y se vuelve un docente de educación pues pública que está haciendo ahorita su doctorado, ¿no? Y que encontró como en el rap una forma de construir, ¿no? Como construir comunitariamente como otras formas incluso de construir las identidades juveniles en los barrios. Y tú hiciste una colaboración con el man. Yo hice, más que una colaboración directa, fue como que utilicé su música para La Gorra. Entonces muchas de las canciones que están ahí en La Gorra son canciones de él. Entonces quiero como que también charlemos sobre su música, que tiene una cosa muy decolonial también, que abordó temas de raza en un momento como donde no se estaba abordando mucho dentro del hip hop acá en Colombia. Y bueno, es como que esa es la idea ahí. Se lucha contra el mundo. Y tú, guerrero, guerrera, quieres desfallecer. La que hacen el intento, te van a vencer. Vas a caer, al fracaso te adhieres. La situación te hiere, las cosas no funcionan, no te salen como prefieres. Sientes morir, quieres envenenarte, suicidarte. Pues adelante, si lo más fácil es matarte. Pero déjame decirte que habrás perdido, te habrás vencido. Ante el mundo de rodillas habrás caído. Ya te lo dije que la vida también me ha golpeado. Pero a pesar de todo siempre me he levantado. No soy el único, ni tú tampoco lo eres. En la misma historia miles de hombres y mujeres, solo eres uno de los que hay en todas
todas las ciudades. Un perro va vagando sin oportunidades, recibiendo nada aunque pidiendo todo, nadando contra la corriente en un río de lodo. Tú que has creído que las cosas han finalizado, lamento comunicarte que te has equivocado. No te rindas ni te vendas al mejor postor, porque después de malos ratos siempre llega lo mejor. Pero resiste, persiste, insiste en lo que un día creíste. La utopía existe y la vida no es un chiste. Sigue constante en la lucha contra el mundo que te margina, te aniquila, te reprime y te elimina. Lucha contra el mundo. Zona marginal en la casa 2025. Oye, entonces, pero Puerto Resistencia, en el paro, ¿cómo era la vaina allá? Durante el paro. No, pues el bloqueo de toda la vida. Eso fue como el sueño cumplido de todas las movidas sociales de acá. Sí, claro que Un sí. momento de autonomía así muy hueputa, como tener todo ese espacio dominado por la misma gente del barrio. Eso fue Claro. muy áspero. Por acá, Yo por creo acá. que fue- Aquí me tocó parar una pelea a mí. Me dio el estallido aquí. ¿Sí? Los pelados de PR Ajá. con los pelados de acá y al sur de la barra. Ah, Se iban a agarrar aquí, güey, me tocó. pero no fue el día que dieron bala. No, Porque recuerdo. era por unos estampados. No, ese no Ah, fue bueno. día, eso fue en los primeros días del estallido. Ah, ya, ya, y ya. estaban aquí. Y entonces voy a que los primeras líneas están que no, que nadie ahí mete. Entonces los Claro. pelados de Yandere, pero ¿cómo así? Si nosotros es el Obvio. barrio y nosotros, no sé qué y tal. Entonces me tocó, ¿qué pasa, muchachos? Somos la misma gente, ¿qué pasa? Vamos a bajarle dos y tal. Sí, es que hubo un momento también ahí de... La gente estaba tensa, claro. No, pero yo me relajé a mí más de una vez esos pelados, los primeras líneas, que con una requisa y que tales, que no hay que nos infiltran. Yo, dale, paz. Lo plataban mal a uno y todo. Pero no eran de la zona, los de la primera línea, gente que uno nunca había visto, ¿o qué? Pues eran de varias Sí. zonas que llegó... Había de Sí, todo, ¿no? Y muchos eran de acá, pero uno no los conocía. claro. Muchos eran de los barrios de acá, pero uno no los Porque conocía. era como que juntó casi que todo el oriente. Yo me acuerdo que los primeros días, oye, uno caminaba para allá y llegaba gente. Y claro, se juntaron todos los... Oye, uno los que pillaba conocía, uno no los saludaba ni nada, Sí, pues los obvio, pelados porque estaban claro. tapados, estaban guardando su vida y todo eso, entonces uno como que... seguridad, man. Pero sí permanece más solito ahora. Sí, claro, como ya no está los kioscos. O con el camarógrafo que no nos va a atropellar ahí nada. Lo que sí es otra ciudad después de esa vaina, ¿o no? Después del paro. Sí, sí. Y es otro país. Sí, la verdad, sí. Acá también hubo una escuela muy áspera política, ¿no? Con la Avenida de la Minga y... La conexión, hubo una Sí, conexión sí. de lo urbano con lo rural. Hubo muchas cosas muy bacanas. Vamos ahí, ok. Pero hace 30 años o hace 25 años que tú también ya estabas en una actividad política de alguna forma o bueno, militante, sí, activista con la música y con todo, Sí, era otro cuento. No Sí. había esa conciencia política que hoy en día hay. sí, así generalizada, no, claro, no. Algunas personas tenían, pero no todo el mundo así. O sea, uno ver, eso fue lo bonito en eso en el estallido, ver la gente, verle la emoción a la gente, escuchar a la gente así como que, eso fue poderoso. Yo miro mi vida y no tengo nada que dejar contra las reglas. Desde ahora tengo que actuar pues esas reglas. La miseria no van a acabar y como sea hay que matar. El hambre mortal. Acuérdate del proverbio, el que persevera alcanza. Así que no te inocente a la masa rompen las reglas, mi hermano. Que esto no es un juego, a nadie le interesa ver más que al propio ciego. Estoy cansado que tu riqueza sea mi pobreza y de que mi ignorancia sea tu inteligencia. Saca las manos de mi bolsillo, maldito dictador.
dictador. No trabajo más para este perro impostor y mi pueblo no será más esclavizado. El patrón capitalista que se vaya pa'l carajo. No montemos más al tobogán del conformismo. Rompe ya las reglas y empecemos ahora mismo. Homicidios políticos y miserias ya no aguantan. Las manos explotadas, indignadas se levantan. Casados que sus cabezas estén llenas de promesas. Y no tener un rancho donde guarda la pobreza. Condenados al silencio y a la puerca ignorante. Los irrostros y sus historias no terminan esta farsa. El comercio se empantana, el turismo se derrumba, la economía se deja y el capital va a la tumba. Nos tienen oprimidos, ¿acaso no te das cuenta? Mira la situación a la que el Estado me enfrenta, pervertido por un sistema que me enseña a vivir como rico y que me dice que la pobreza es lo que quería. Visto es que yo vengo de un medio hostil, lleno de violencia. Para mí es importante, así como aparecen preguntas cuando se ve mi trabajo en contextos pues como los de las galerías, en zonas exclusivas de la ciudad. Ajá, como que eso siempre va a generar preguntas hacia mi lado, pero no hacia quien ve, ¿no? Como que cuál es la postura que estás asumiendo cuando ves algo que tiene que ver con esto que constituye la ciudad e incluso constituye como fuertemente la identidad nacional, ¿no? Porque es una mayoría en realidad de personas las que crean esta identidad de... Pero ahí entra un dilema y una pregunta también que es como ¿qué se representa con el arte? Porque ¿qué de esa persona, qué de ese barrio hay en un cuadro donde se pinta ese barrio? Sí, total. O sea, ese cuadro no es ese barrio. Sí, totalmente. Sí, como que yo siento que la práctica artística en realidad es como que no necesariamente debería ir hacia la representación, sino hacia todas las reflexiones que pueden suceder ahí, ¿no? Y como las experimentaciones, la posibilidad de ofrecer nuevas perspectivas para leer algo, pero no es necesariamente la representación en términos literales. Sí, ¿no? Como, por ejemplo, la representación política requiere de que determinadas personas tengan el poder de decidir sobre algo que les compete. Pero el resto, desde lo artístico, por eso yo soy un poquito escéptico también del activismo desde las artes visuales, porque siento que como que las luchas políticas suceden en el espacio donde tienen que suceder. Lo que pasó aquí en Puerto Resistencia, pues eso es un gesto político potente de verdad. Esto equipo real, ya tú sabes, rap social desde 1995. 30 años haciendo rap, seguimos parando brincos. Ya te lo digo, desde Puerto Resistencia. Esto es rap del barrio para generar conciencia. Duro. Estamos, ¿cómo fue? ¿Cómo hería? ¿Cómo hería? Y luego viene el parcero que me está ayudando, Nicolás, que me está ayudando a pintar ahora. Y es como un chico más joven, ¿no? Tiene como 21 años. También estudia en Bellas Artes y tenemos como contextos ¿sabes? Muy parecidos. Él es de acá de Ciudad Córdoba. Y como que son historias de vida que uno se siente muy identificado. Y me parece bacano también tener ese relato joven ahí. Otra forma de ampliar el relato, pues también son mis compañeros, pues amigos de profesión y también del barrio. Entonces, pues Nicolás lo conocí hace como 2-3 años en un programa de Lugar a Dudas, que era como una especie de escuela, bueno, un programa ahí de formación. Y
Bueno, como que ahora está ayudándome en el trabajo de la pintura acá en el taller. Y como que para mí es importante porque es como mi acompañamiento de conversa también. Como que no solamente es el trabajo manual ahí ya, sino que hay una conversa, hay una posibilidad de pensarse en cómo, en términos de pintura, pues qué está pasando ahí con la mancha que estás haciendo, cómo resolverla, pensar eso también como eso pone en crisis la autoría a veces, ¿no? Como el trabajo de dos manos para pintar, como que me ha parecido chévere. Pero entonces quería como que, sí, Nico contara un poquito de su experiencia acá, la experiencia también de ser estudiante de artes, porque yo lo que pasa es que Nico tiene 21 años, entonces como que yo me veo muy, como que me identifico mucho con su 32, proceso, 30. Me identifico mucho con ese proceso de estar en formación y me gusta como mucho tener esa conversa, como que es una de nuestras conversas habituales. Entonces, Sí. estaría como que... Hablaba sobre el... Bueno, tu proceso en la academia, cómo ha sido también Tal vez sobre el barrio, ¿no? Una cosa bien particular y que hablamos mucho es como... Que es curioso, ¿no? Porque nos conocimos como en un espacio prácticamente académico. Académico, pero pues por cosas de la vida vivimos como en el barrios contiguos y muchas experiencias similares. Y justamente en eso compartíamos de cómo es ese movimiento del barrio a la academia de artes, que es como una cosa particular, que por lo menos para mí, creo que para Johan también, antes de conocer la academia, el barrio era como lo único, ¿no? Era todo el mundo y eso... Y ese movimiento, y siendo como una persona racializada y todo, y criado como en solamente un barrio, le cambia a uno mucho las perspectivas y también lo pone uno en crisis, ¿no? Se enfrenta como a unos modos y a otras formas de pensar que uno no pensaba que existían, como para bien o para mal. Y rompe fronteras, ¿no? Hemos hablado mucho de la frontera invisible, ¿no? Y como poder liberarse de esas fronteras, de salir del barrio. Claro. Esas dinámicas, ¿no? En el barrio particular, en estos barrios que Johan también, y por eso yo antes incluso de que fuéramos amigos, que nos conociéramos, yo ya como que veía las cosas de Johan, cuando hiciste tu trabajo de grado, pues yo estaba, no hablábamos ni nada, todo con las fotos y todo. Y eso yo me identificaba mucho porque al final eran como procesos muy similares. Hablando como de la frontera invisible, eso que incluso a pesar de que uno sea del barrio, eso a veces se reduce incluso por las dinámicas que hay de violencia o lo que decías de las fronteras, que a veces se reduce más y el arte ir a Bellas Artes como que a uno le da la posibilidad como a otras cosas y también está eso de cómo uno se siente propio y de repente en otro lugar ya uno ya es el otro, no es como todos los demás, sino que es como el otro. Eso también es una cosa de la que hablamos bastante. Aparece como la posibilidad de ampliar límites de la identidad de uno. Sí. Porque uno sí, digamos, si uno está en un solo entorno, tu identidad está dibujada muy precisamente. Cuando ya salís a una academia es como que ya no es solo el pelado del barrio, es un pelado del barrio que vaya a estudiar artes y que encuentra un conocimiento como académico que al fin y al cabo va a ser parte de vos y como que te va a componer. Oye, y ese conocimiento académico me parece chévere también que lo toquemos porque, bueno, y tenemos acá detrás. Porque muchas veces, si alguien no tiene unas inquietudes muy puntuales en las artes visuales, pues está muy atenido a un estereotipo de que las artes visuales, no sé, es la pintura y la escultura y ya. Pero tenemos acá una pieza tuya de fondo pues que rompe con eso, ¿no? Y que seguramente también es proceso de una formación académica muy chévere que recibieron. Me acaban de nombrar lugar a dudas, pero como están viendo como esta dinámica y que cada vez yo la veo súper acelerada, súper efervescente y súper rica en ideas. Y no sé, tú también lo has dicho, de pronto también de alguien 10 años o 9 años menor que tú, pues también lo ves como, oiga, cómo es de potente la idea de estos pelados 10 años menor que tú, cada vez tienen una información y unas cosas. También, así como al salir del barrio se amplía el panorama de su propia identidad, al ingresar, por ejemplo, a una academia, ahí también se amplía el panorama de qué realmente es el arte. No sé, Nico, si me quieres decir algo de eso, como
y de pronto también con la relación recíproca entre ustedes dos, cómo se han ampliado esas posibilidades de pues, ver resultados plásticos diferentes. Una cosa bien particular que pues en mi experiencia yo creo que es que cuando uno entra desde el lugar donde viene, cuando uno entra al arte, uno como que espera hacer como las cosas clásicas, las representaciones, como esperando a unos tipos de estética, pero ya cuando se enfrente justamente en esa otredad que no es tanto en un afán de diferenciarse o marcarse como distinto al otro, sino que como encontrar el valor y qué es lo que, incluso donde yo vengo, donde sea que venga, esa otredad es justamente lo que me da potencia para hacer cosas. Eso admira mucho el proceso de Johan y también como que desde como los movimientos como artistas de acá del barrio del Este siempre intentamos es eso, que hace, vuelve a veces como ya como en los discursos más contemporáneos, vuelve como como bueno, usted viene del barrio, uno habla sobre el barrio, que uno esperaría que no fuera así, ¿no? Pero como lo que sabemos es como hacer las cosas así, pero no necesariamente se necesita hablar de eso, sino como que eso nutre los procesos, da como unas visiones distintas, unas posibilidades distintas al hacer y al crear. Luego está mi papá y mi tía, que quisiera que también pues, ayudaran a ampliar el relato del barrio, que hablábamos sobre el tema de las zapatillas, que mi papá es zapatero, sobre el tema de la pandilla La Warner, que pues, es una pandilla que está desde la época juvenil de mi papá. ¿Y todavía sigue? Sus experiencias... No, ya en este momento no están. Muy ligada al rap, me imagino, esa estética, ¿no? Sí, y también en algún momento tuvo relación con el M19. Fue como las armas que ellos tuvieron en su momento fueron dadas por el M19. Cuando llegamos a los lagos no había energía. Habían 5 o 6 casas nomás en todo el barrio. Duramos, creo, más o menos como 1 año o 2 años sin energía, ¿no? Sin energía. Y pues era terrible porque el zancudero era... Y nos tocó, como se dice, hacer las camas de tarugo, de guadua y encima una colchoneta, ni colchonetas, pues como ponerle algo encima y ahí dormíamos todos. Y al paso del tiempo se fue construyendo la casa, mi mamá íbamos otra vez cada año a las 3 Cruces, mi mamá iba a vender mercancía, hacía rellena, ya nosotros vendíamos pescado. Y fue ahí donde pues ya empezó más o menos lo del M19. Nosotros teníamos un sector desocupado cerca de la casa. El M19 empezó a luchar por ahí con un terreno que a nosotros vendieron el terreno como engañados de que eso era una urbanización. Y por eso duró mucho tiempo sin agua, sin pavimentar, nada. Todo se pavimentó por la misma comunidad. Entonces, ya cuando eso, pues poco a poco mi mamá fue construyendo la casa. Sí tocó muy duro, se vivió el tiempo del M19 fue pues pesado. Los muchachos no más podían mantener después de las 6, 7 de la noche. Ya empezaron a aparecer muertos por un lado, por otro.
pero eran como muchachos que hacían daño. O sea, y empezaron pues campañas, ellos pasaban por las calles haciendo milicia. Y se ganó ese terreno, se lo dieron en la parte de nosotros de atrás, que casi toda esa gente estaba situada en una invasión, una cinta. Entonces todos los pasaron para allá y ahí es donde vinieron pues ya lo que es la Guarne, las pandillas y de ahí en adelante pues fue como ya yo salí de allá, salí del barrio, viví en el Sucre, trabajaba en el centro, en el Sucre, viví en zonas muy marginadas de todas maneras. Pero gracias a Dios pues ahí salimos adelante. En la casa mi mamá fue levantando la casa hasta que ya las cosas pues fueron mejorando un poco, ¿no? De ahí en adelante pues ya a mí me gustó mucho el fútbol, yo he luchado con fútbol, he trabajado la zapatería casi siempre, desde los 15, 16 años empecé a trabajar la zapatería, yo manejo todo tipo de máquinas de zapatería, trabajo todo lo que es el calzado. El tema con la piratería, digamos, ahí como un poquito para lanzar con la exposición que ustedes registraron allá, la de Hechizo, que creo que casi que todo el relato que he dado acá es sobre lo hechizo, precisamente. Pues claro, como que yo comienzo a conectar esta cosa de piratería con el asunto del original y lo originario. Yo me comienzo a dar cuenta de mi identidad como en procesos de la vida, no es como una cosa que esté dada, no, como que creo que el asunto con la identidad indígena en contextos urbanos es que hay como que anularla, ¿no? Como que todo lo indígena está mal, es como, no sé, está atrasado, es como de pueblo, es como una vaina muy mal vista. Entonces como que para mí ha sido muy importante volver a escuchar los relatos de mi familia y también agarrar esto como desde un gesto de dignidad, el poder autorrepresentarse. Por ejemplo, como que siempre que yo estaba en la universidad, como que había mucha gente que me preguntaba si yo tenía antecedentes de artistas en la familia. Y como que eso aparentemente no existía, como en ese contexto específico de las artes visuales. Pero en realidad sí había un trasfondo de trabajos manuales muy fuerte. Y mi tía, que eso quisiera que me contara, había un familiar de nosotros, yo no alcancé a conocer, pero como que me parecía muy bonito que mi tía siempre me relacionaba un poquito con este familiar que tenía. Es un hermano de mi mamá. Que tenía como unas prácticas también artísticas, pero también mágicas, que a mí me gustaría que puedas contar, así como me lo ha contado a mí. Pues sí, un hermano de mi mamá le gustaba mucho la pintura, que voy a hacer bodegones, y en un momentico hacía los bodegones. Yo decía, pero ¿de dónde le salía tanta cosa? Tallaba madera, él hacía mucha cosa. Ahora sea cuentos, esos como del himno, cambiarle sea una letra por otra. Era era una persona muy inteligente, todo lo quería como que ser médico, como él hacía un poco de cosas a la vez. Y yo no lo llegué a tratar mucho tiempo, pero el poquito tiempo que traté a mi tío me quedó, entonces siempre pensaba en Joan David, porque yo el tiempo que lo miré me parecía como que si hubiera salido en él. Yo soy el sobrino el segundo, y yo siempre, donde ellos han estado, yo he estado cargando, que tal cosa. Ya después, ya desde muy niños, pero ya mi primo lo veía que mi tío le compraba también su tamborcito, que el acordeoncito, que tal cosa. Entonces, a veces uno no tiene tantos talentos que uno no sabe de tantos en cuál se va a quedar. Yo, por ejemplo, yo hoy en día que lo veo a él, que es una persona que ya pinta y eso,
uno se queda sorprendido de todo lo que hace. Y todo lo que, por ejemplo, nosotros que venimos no de ser sangre indígena, porque yo soy uno de que, como le digo, yo cargo mis morrales porque me nace y me gusta. Mi mamá los hace y mi hermana no los utiliza. Mientras que me gusta mi morral, yo no me da cosa de que porque no, para mí es algo bonito. Muy indio para ser negro, muy negro para ser indio, muy negro para ser blanco, muy blanco para ser negro. como que es el punto ahí, la zona gris de casi todo. Pero es que ¿por qué nos estamos definiendo siempre, güey? Como Sí, que exacto. hay que ponerse una etiqueta y si no, no. Exacto. Como que... Sí, para mí luego fue como muy importante pensar en eso, en que pues la identidad no tiene por qué ser una cosa uniforme, no como que es una vaina en construcción, como que está ahí pues como con posibilidades de estar mutando todo el tiempo. Bueno, nosotros hemos sido muy poco representados, como que también te agradezco mucho que el formato del programa permita que yo te sugiera estas cosas, porque siento que me da una autonomía también sobre cómo voy a construir la narrativa o el discurso que va a aparecer bueno, eso es un medio de comunicación igual, ¿no? Como que para mi familia también va a ser bonito estar en Señal Colombia, ¿no? Como que eso es algo que es como improbable también, como que desde la improbabilidad, entonces me parece chévere que puedan aparecer. Uy, ve lo que... Entonces... Y entonces ahí vale también el éxito. ¿Qué es el éxito? Venderse unos cuadritos, poder comprarse las cosas que uno quería de pelado. Uy, pucha. O simplemente, no sé, yo lo asumo a veces como estar tranquilo con uno mismo. Sí, total. Y así, además de todo lo que hemos hablado, que es como externo, también hay como un instinto que le va dictando a uno como un criterio. Y si uno es coherente con ese criterio, puede estar tranquilo, en paz, y la creatividad, en tu caso, se puede desbordar hacia algo cada vez más interesante, más complejo. Complejo en el sentido de profundidad, de que se dicen muchas cosas, de que se hablan muchas cosas y cada vez menos definirse, ¿no? Y dirigirse también a todos. Claro, o incluso movilizar tu arte más hacia espacios del barrio. Pero como que eso es muy difícil de hacer desde un lugar tan incómodo como no saber cómo hacer para comer. Y por eso como que uno ve tanta gente que deserta de la carrera, que es de este contexto, que tiene como este montón de dificultades pues que uno
que uno presenta y que dificulta muchísimo el poder dedicarse al arte, y por eso también se sigue esperando que los artistas sean como gente clase media, que está como acomodada, que tiene tiempo para pensar cosas. Para hacerse preguntas, y que exacto. incluso en ese lugar la coherencia es como facilísima de tener, ¿no? Como que vos puedes elegir no venderte a no sé qué cosa, o no vender la obra, o hacer cosas que son 100% invendibles, o que son 100% pueden estar por fuera del mercado del arte. Y como que luego siento que si vos desde otro contexto tenés que trabajar para lo tuyo, lo más probable es que para la persona que trabajes también sea igual de problemática que la persona que no sé, que te vende las obras, o los precios en que se venden las obras, o toda esta vaina, ¿no? Como que no hay forma de escapar de esa acusación de incoherencia. Sí. Bueno, Johan, ya después de acá 12-6 ganaste este partido. No sé en qué momento fue eso. Pero bueno, muchísimas gracias acá. Creo que nos hemos divertido. Esta es la despedida de este programa que espero que el público lo disfrute tanto y se divierta tanto como nosotros haciéndolo. Es muy importante compartir pues la creatividad de gente como tú que está haciendo las cosas también. Así que, bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Yo no tenía que decir mayor cosa, ¿cierto? Como quieras, como quieras. Señal Colombia, la señal de la paz. Ministerio TIC,